puntos a tener en cuenta: el armado de la puesta a tierra, la selección de los materiales, después recorrida, mantenimiento que podemos hacer en el campo y los problemas más frecuentes que nos encontramos cuando armamos la línea de los cercos eléctricos. Hoy electrificadores, una vez que arrancamos la parte del proyecto, ¿no? Tenemos varias líneas de eléctricos disponibles ya tanto al mercado, que son equipos de alta potencia 220, equipos duales, tanto el rojo como el negro, y equipos solares. Entonces nosotros nos tenemos que, de acuerdo a qué tenemos en el campo, seleccionamos el electrificador, de acuerdo a qué disponibilidad eléctrica tengamos en el campo, seleccionamos el electrificador que más nos conviene, que más nos va a servir. Para mí, algo fundamental cuando planificamos es, bueno, ¿dónde vamos a seleccionar el electrificador? Buscarle el lugar adecuado, el armado de las líneas, dónde van a ir nuestros puentes, dónde van a ir nuestras llaves de corte. Todo eso, cuando armamos un proyecto nuevo o queremos mejorar algo, es principal que tengamos en cuenta qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos mejorar. Entonces, la planificación es importante porque después a futuro no va a solucionar más fácil los problemas, ¿no? Si tenemos algún problema no sé, en descarga por pérdida y demás, al tener una planificación más correcta y llaves de corte y demás herramientas que nos van a facilitar todo lo que es mejorar el rendimiento del equipo y encontrar el problema más rápido y no estar recorriendo un mediodía o un día entero buscando el problema de la falla en el cerco. Para seleccionar un electrificador nosotros tenemos mucho en cuenta los kilómetros, el radio de acción o el punto más lejano que va a tener en cuenta el equipo, la cantidad de kilómetros de alambre, ¿no? Que de acuerdo al plano, la planificación vamos a tener qué cantidad de alambre vas a llevar, tanto sea alambre de línea madre o potrero con el hilo electroplástico. Entonces esos son importantes, que de acuerdo a eso ya nos va a ir dando pautas qué electrificador vamos a necesitar para cubrir nuestro establecimiento, nuestro campo que queremos armar. Otro factor fundamental es el tipo de suelo. No es un suelo húmedo o un suelo más con rocoso, montañoso, un suelo en el sur que hay muy poca humedad. Entonces principal es tener qué tipo de suelo estamos teniendo donde queremos armar el proyecto, y porque eso haría, de acuerdo a eso, haría variar mucho la potencia del equipo y la resistividad del suelo, de acuerdo si es muy seco por la cantidad de jabalinas que vamos a colocar. Otro que es fundamental, que el equipo, cuando lo vayamos a elegir, no vamos tanto kilómetros, sino vamos en los joules de salida. Cuando el equipo más joule tiene, más potencia va a liberar. Porque te pueden decir un equipo, no sé, por decirlo, de 200 kilómetros, capaz tiene 5 joules, es imposible que te rinda 200 kilómetros en el electrificador. Entonces, por eso, de acuerdo a nuestro plano, vamos a ir eligiendo los joules del equipo. Los joules es como la energía que va a liberar el equipo, ¿no? La energía eléctrica que va a ir por el conductor, que es el alambre. Entonces, cuando más joule tiene, el equipo va a liberar más energía, va a ir mayor conducción. Después, acá tenemos, si se alcanzan a ver, la distancia entre los alambres, más o menos está básicamente estandarizado, 90 centímetros, 45 centímetros, si van dos hilos, uno 45, el otro 90 centímetros. El voltaje mínimo que tiene que tener el alambre para que los animales respeten, la mayoría de los casos son 3.500 voltios, en algunos casos hay 5.000 en animales salvajes o es el caso de la oveja. Pero bueno, estas son las distancias y por eso hablamos que tiene que ser, cuando medimos el voltaje, es lo mínimo que nos tiene que dar el cerco eléctrico, el alambre, para que el animal lo respete, ¿no? Que no cruce hacia el otro lado. Vamos para que el eléctrico patee, diría, realizar una correcta puesta a tierra. Todo lo que son la parte de lo electrificador tiene que ser materiales galvanizados, usar jabalinas de hierro galvanizado. Colocar un mínimo, básicamente para cualquier electrificador estamos utilizando 3 jabalinas y de ahí estamos llegando nosotros a poner hasta 20 jabalinas en los equipos de mayor potencia, para mayor alcance. Colocarla a 10 metros de otro sistema a tierra, quiere decir si tenemos alguna otra jabalina de un transformador, si tenemos jabalinas de algún telecomunicación o demás, alguna otra antena, separar las jabalinas de eléctrico que sean independientes a esa. Colocarla a una separación de 3 metros entre ellas. Las unimos con un cable subterráneo o un alambre, las vamos uniendo todas en serie, la cantidad de jabalinas que sea, de la primera a la última, y la conectamos al electrificador, en la parte de tierra del borne.
Seleccionar, si podemos buscar un lugar húmedo donde las podemos colocar. Eso nos va a facilitar mucho en la conducción, en la cerrada de circuito, como hablamos primero, es un alambre vivo y el retorno va a circular por tierra, entonces si tenemos un lugar húmedo vamos a tener mayor retorno, mayor conducción de corriente para que circule el equipo. Acá siempre decimos lo mismo, que es el eslabón fundamental para que patee el equipo, y vuelvo a reiterar la imagen de hoy, es un alambre vivo y el retorno se hace por tierra, entonces cuando mayor jabalina tenemos vamos a tener mayor conducción, mayor va a ser el choque eléctrico, y tanto sea en el principio del eléctrico como en el final, que nos interesa no solo que patee bien a donde está cerca del equipo, sino que patee al final del campo, donde también hay animales, entonces que tenga el mismo rendimiento en los dos lugares el equipo, ¿no? O en cualquier punto del campo donde se hace el choque eléctrico. Después en suelo de baja conductividad, suele ser los casos donde hay mucha arena o donde hay muy poca humedad, se coloca un vivo y se coloca un cable a tierra con puesta a tierra secundaria. Ese cable nos hace un retorno, nos ayuda a hacer un retorno hacia el equipo para que también sea más efectivo la patada. En suelo muy seco se suele usar mucho lo que es el cable es un alambre que no tiene corriente, ¿no? Va sin aisladores y ayuda mucho en la circulación de corriente, en el retorno a tierra cuando el animal toca el vivo y hace esa descarga. Ya avanzando, vamos a hablar un poco de lo que es el armado de la puesta a tierra. En esta imagen vemos diferentes tipos de materiales. Siempre vuelvo a nombrar lo mismo, todo lo que es eléctrico siempre son materiales galvanizados, Más adelante vamos a mostrar una foto que pasa si mezclamos con otro tipo de animal, como es por ahí el más común de mezclar, que es el cobre. Entonces todo lo que es cerco eléctrico, siempre materiales galvanizados. Tanto sea el alambre, el cable, la jabalina, las torniquetas, usar los aisladores diseñados para cerco eléctrico, ¿no? Usar los aisladores UV, que son especializados para eso, no usar por ahí que se trata de utilizar mangueritos además, que son para transportar agua o para llevar agua, pero no tienen las propiedades para aislar. Entonces por eso lo nombramos. Realizar todos los puentes, también tratar de llevar más o menos un control por tema de conducción del mismo material. Si venimos laburando con 17-15, hacer el mismo puente con un alambre 17-15 del mismo calibre. Nosotros utilizamos mucho el cable subterráneo para las salidas, o el 17-15, pero usamos mucho cable subterráneo porque por ahí si está dentro de una casa o demás, para pasarlo por a través de la pared es más simple, ya viene aislado, tiene doble capa de aislación. Revisar que los empalmes, tanto sea al principio con el final, que queden bien haciendo bien masa, haciendo bien contacto, que no haga esos saltos de chispa, porque se puede hacer por ahí descarga de eso. Entonces eso es fundamental, que queden bien atados, bien apretados, o en caso que sea un puente tipo de un palo esquinero, utilizar llave de corte, que la misma tiene esa función de quedar bien apretado y hacer buen contacto. Acá vemos, básicamente hoy en el mercado están todos los materiales galvanizados, se consigue tanto la torniqueta, el alambre, las jabalinas, las varillas galvanizadas hasta de puesta a tierra también, que las mismas sirven mucho cuando utilizamos el tercer alambre, usamos el vivo con aislador y podemos usar el tercero como jabalina, cuando se ponen esos postes galvanizados en vez de varillas de madera, tiene esa doble función. En suelo muy seco por ahí se suele utilizar mucho para hacer parcelas medias semipermanentes. Remarcamos lo mismo, los aisladores están todos en el mercado disponibles para cualquier tipo de tendido eléctrico que queremos hacer. Si queremos hacer para separarlo de los alambres, son por ahí los de arriba con tornillos. Los aisladores W son más para llevarlos pegados o para cuando hacemos las parcelas en el medio con madera. Usar siempre aisladores que estén preparados para conducir a corriente y no reemplazarlo por otros que no lo son, como en caso de manguera, en caso de hueso o en caso de plástico que no van a salir del paso, pero a futuro vamos a seguir teniendo inconvenientes. Los mismos, los alambres, como recién los nombraba hoy, hacerlo bien, que haga bien contacto, que haga un buen puente. Cuando venimos de un alambre ponemos un esquinero y tenemos que seguir circulando corriente hacia el resto del campo, hacia el resto del tendido eléctrico, que haga que queden bien apretados. Eso es fundamental en toda la circulación de corriente, ¿no? Esto siempre lo remarcamos mucho, que es como el agua. Al agua, si venimos con un caño, con un calibre grueso, por ejemplo 3/4,
seguir ese calibre que sea 3/4, hacer ese empalme bien con una T, no que poner la manguera y dar un poco de cinta, después perdemos agua. Con la corriente pasa lo mismo. Si le empezamos a esos puentes que no quedan efectivamente haciendo bien contacto, empieza a generar pérdidas. Entonces, básicamente, para darlo es como el circuito de agua. Acá también vemos, también lo nombraba, en caso que si se puede llegar a colocar, la llave de corte es para mí una herramienta muy buena. La parte es una para detectar problemas, porque si nosotros desconectamos una llave de corte, ya vemos con qué voltaje nos está llegando ahí, cerramos la llave de corte y vemos con qué voltaje está saliendo ahí, entonces ya vemos si el problema está anterior a la llave de corte o posterior, porque ya nos da una pauta cómo estamos llegando con corriente a ese punto que estamos midiendo. El tema de las torniquetas, vienen con torniquetas con aislador, unas torniquetas nuevas, que también nos ayuda, ya tiene un solo el propósito que tienen, también material galvanizado, no se van a oxidar con el tiempo, entonces no nos van a generar pérdidas eléctricas, y a su vez tiene aislador, entonces no nos va a circular corriente a través del palo, ¿no? Lo mismo que nombraba hoy, ahí se ven, usamos el cable subterráneo, no sé si por ahí la mayoría de algunos usa cable subterráneo, prefiere salir con alambre, depende del tipo o donde esté colocado el uso del equipo, pero nosotros somos muy de acompañar todas las instalaciones con cable subterráneo, sea galvanizado, sea aluminio. Son los dos conductores que andan muy bien en la que es salida del equipo, y para hacer los puentes subterráneos o los puentes entre un aislador esquinero a otro, también, porque si lo llega a tocar algún animal o con el viento hace descarga con algún otro alambre, no nos genera pérdida. Entonces, por ahí tiene esa doble función, y como está aislado, tiene sus propiedades eléctricas para transportar la corriente del eléctrico. No así como por ahí un cable de cobre, un cable galvanizado, que con el tiempo se te reseca y te termina generando pérdidas. El uso de los hilos electroplásticos, porque generalmente siempre los campos me preguntan cuando instalamos el equipo. Yo siempre digo que al hilo electroplástico hay que utilizarlo solamente para cuando hacemos las divisiones, las parcelas, los campos, pero no hay que utilizarlo como conductor principal porque nos genera mucha pérdida, y cuando son el equipo de alta potencia te termina quemando los filamentos de los cables y de los hilos. Entonces, cuando usamos hilo electroplástico, solamente para hacer unas subdivisiones en un campo que queremos hacer una subdivisión, venimos un alambre y hacemos una subdivisión, está perfecto, pero no utilizarlo como conductor principal o como salida del equipo, porque nos va a generar muchísimas pérdidas. Es como que salimos con un equipo de alta potencia y le ponemos un cañito de una manguerita de un cuarto, por decirlo. Entonces, hace cuenta que tenemos alta potencia, pero el conductor que lleva la corriente es de un diámetro muy chico. Entonces, es por eso que el hilo es utilizarlo solamente para hacer los potreros provisorios, y posterior que se junta con el carretel. Cuando hablamos de la recorrida de mantenimiento, acá muestra la imagen, por ahí si alguno lo tiene o algún usuario del control remoto. Siempre decimos lo mismo, las líneas tienen que estar fuera de ramas, los equipos se andan muy bien, si está muy alto voltaje y son de alta potencia, te termina deshidratando el pasto, te termina secando el pasto que nace por abajo del alambrado eléctrico, por eso a veces elegimos equipos de alta potencia, para que haga su propio mantenimiento. Con el control podemos monitorear el voltaje de la línea, podemos detectar fallas que por ahí nos permite, cuando vamos recorriendo en el campo, recorriendo los animales, ver el voltaje de la línea y ver si nos ayuda a localizar alguna falla que estamos teniendo en la línea que estamos midiendo. Y a su vez con el mismo podemos encender la línea de speed ray, se puede encender y apagar el equipo desde el campo para hacer alguna reparación, que se haya desprendido algún aislador, se haya cortado algún alambre, lo podemos apagar el equipo, hacer la reparación. Es una herramienta que nos da, muy buena por llamarla, porque nos da una mano muy grande de no volver a cortar la llave de corte o a donde está el equipo a desconectarlo, sino podemos apagarlo desde el campo, a través del alambre, manda un pulso y hacer la reparación que necesitemos. Un diagrama de mantenimiento fuimos armando. Si el voltaje no es normal, o tanto la línea con el electrificador que nos puede ayudar, hay que revisar la puesta a tierra, que no se haya desconectado, que no se haya cortado. Recorrer la línea con el detector de falla nos va a ayudar a permitir localizar si tenemos algunas. Y después, en caso de, por ahí hablamos de a la vuelta de hoy, a veces
planificamos el equipo para una cosa, la línea para otra, pero empezamos a agregar líneas externas o empezaron a tener más pérdida o no veníamos siguiendo una línea de armado, nos puede estar dando de baja el voltaje ese, ¿no? El voltaje del equipo sin nada, porque empezamos a agregar líneas futuras que no estaban en la planificación inicial. Un monitoreo de falla, si lo tienen por ahí al control o si después quieren que le expliquemos, ahí en el campo lo vamos a estar explicando en la práctica. Nosotros medimos en un punto, por ejemplo, con el control, nos indica 36 amperes de falla, los amperes son las pérdidas que tenemos en la línea. De golpe hacemos, por decirlo, 500 metros, medimos la falla, nos indica el historial que tuvimos 36 amperes, pero de golpe tenemos 6. No quiere decir que desapareció la pérdida, sino que la pérdida está entre esos 6 y los 36 que medimos anterior, entonces empezamos a cortar la recorrida, la distancia entre la falla y entonces vamos acortando hasta poder localizarla, que puede ser un aislador o ahí que nos manda la cruz donde fue digitalmente marcada la misma. Otro sistema de monitoreo eléctrico, que es una como nueva tecnología que estamos mostrando, es un sistema ya remoto. Se pone una central, que es el amarillo que dice ustedes acá, se pone una central en el campo, conexión Wi-Fi, un requisito que tendría que tener. Después se van colocando nodos, que son voltímetros remotos, que se conectan a través de la central principal, que es la que reporta al celular. Se conectan por radiofrecuencia entre ellos. Entonces, a través de una aplicación que tenemos en el celular, podemos ver el voltaje. Acá ahí lo llegamos a ver, así es como nos muestra. Podemos ver el voltaje de cada nodo, el punto rojo que está crítico, que está abajo de 3000 voltios, el punto naranja en aquel nodo, puede ser un mismo eléctrico, ¿no? Que estamos midiendo, está en 3,9, entonces ya nos está dando una alerta, y arriba que está en verde, que está arriba de 5000 voltios. Eso por ahí lo que nos permite remotamente ver a través de un celular, tiene conexión Wi-Fi, entonces lo podemos abrir en cualquier punto que dispongamos señal y demás. Y un historial de cómo estuvo laburando durante todo el día, ¿no? Hasta 30 días posteriores a donde estamos midiendo, podemos ver el voltaje, cómo se estuvo comportando. Este es un ejemplo que ha pasado, que pudimos localizar una vuelta, una pérdida, que los animales se pasaban durante la noche, ¿no? Entonces colocamos esto para empezar a medir cómo estaba el eléctrico, cómo estaba su funcionamiento, y lo que nos permitió esto fue el equipo de la batería, que durante el día andaba todo perfecto, pero a partir de las 12 de la noche empezaba a bajar el voltaje, hasta casi 2 de la mañana se apagaba. Entonces ahí ya parte del todo el tendido eléctrico se quedaba sin corriente, y cuando volvía a amanecer, volvía a encenderse, ¿no? Esto es lo que nos permitió que el equipo como que ya te da cuenta que estaba quedando sin batería, de localizar por un problema, porque a veces cuando llegaban a medir el eléctrico ya volvía a tener voltaje, y durante la madrugada se quedaba sin batería el equipo, entonces posterior se llegaba a apagar. Es una herramienta nueva, una herramienta que se está usando, y en lo que es muy intensivo, demás, que necesitan tener, tanto sea por alfalfa y demás, que necesitan tener un monitoreo más fino, por llamarlo, se está utilizando mucho. Ya buscando en la recorrida de las líneas los errores, acá si se alcanzan a ver la mezcla de galvanizado con cobre. Si ustedes vieron en el campo, van a recorrer, o si tienen algún empalme de cobre con el galvanizado, van a empezar a ver cómo se te empieza a oxidar el alambre galvanizado. Es por eso que decimos que hay que usar todo galvanizado y no la mezcla tanto justo de esos dos materiales que no son compatibles. Te termina oxidando, termina comiendo el alambre galvanizado hasta hacer un punto que por ahí choca un animal, se corta el alambre. Entonces por eso que no recomendamos hacer los puentes con el cable de cobre, y aparte porque al tener oxidación no va a empezar a reducir pérdidas de energía. Otra que solemos ver, a veces por temas de heladores que no soportan la tensión, se empiezan a clavar, a meterse adentro los alambres y empiezan a generar pérdidas, porque se genera con el que no tiene corriente, que está tocando un palo, puede ser húmedo o hasta un palo de fierro. Entonces son dos alambres. El otro que está muy cerca, no está separado lo suficiente, entonces está muy cerca y te empezó a agarrar también corriente 7 hilos. Ahora lo vamos a mostrar, por ahí no. ¿Se puede reproducir el video? Ahí está. Ahí estamos viendo que una de las fallas que encontramos, que bajaba el voltaje, era que
el eléctrico que atrás del aislador estaba teniendo corriente, que no debería tener corriente cuando medimos, ¿no? Tiene que tener corriente solamente para el lado que está armado. Tenía corriente en la parte de atrás. Y estos son otro tipo de aisladores que en este caso se rompió por la misma potencia del equipo y estaba abrazado a un pedazo, a una varilla de fierro instalada en el piso. Entonces hacía descarga, ¿no? Y eso también, y aparte ahí empezó a tocar así la oscilación constante. Pero a veces cuando hay, a veces con el viento, capaz como me diste, vi un voltaje, no sé, 7000 voltios y de golpe te mide 3. Entonces si va oscilando un poco el alambre, cuando toca ese punto te hace la descarga, cuando no toca no te hace la descarga. Esto por ahí lo que provocan estos tipos de aisladores y justo por ahí a partir tienen ese, que si tenés que reemplazarlo tenés que cortar uno nuevo para colocarlo o desatar todo el alambre de la línea. Hay otro que estamos usando, es un puente defectuoso, ya es directamente mirá cómo está todo lo que no se puede, ¿no? El punto, la manija esa transmitía corriente para todo el resto del campo, ¿no? Eso es lo que hablamos hoy. Estaba enganchado apenas haciendo contacto por un solo punto de alambre y ahí se distribuía por todo el cerco del campo, venía todo un equipo hermosamente instalado, pero justo en ese puente principal, ahí donde tenía casi 3000 voltios de voltaje de bajada solamente por ese puente defectuoso. El alambre también estaba apenas media vuelta flojo tocado y era de cobre. Entonces tratar de evitar esos errores comunes que por ahí sin darnos cuenta lo hacemos o por desconocimiento, y hacerlo del cable subterráneo, que es por ahí lo más fácil, blando también y como mejor conductor. Consejo que fuimos armando fue siempre elegir el electrificador a largo plazo, ¿no? Por eso es importante el primer punto, que es la planificación. Elegir que un equipo nos rinda, que un equipo si por ahí si genera algunas pérdidas que podemos tener cotidianamente, o que el animal se haya hecho con alambre y haya hecho la descarga, bueno, que el equipo compense eso, invirtiendo dinero una sola vez, contando ese equipo a largo plazo. Considerar el diseño de la línea, ¿no? La cantidad de alambre, kilómetros que vamos a tener, los tipos de aisladores, pensando a largo plazo también para que nos sea más fácil el mantenimiento del armado y el mantenimiento si tenemos que encontrar algún problema, que nos sea fácil encontrarlo y no recorrer todo un campo. Entonces más centrarnos en lo que queremos, que son los animales, y el eléctrico solamente tiene que funcionar, tiene que hacer su función de herramienta para mantener los animales. Planificar el tendido eléctrico de una manera estratégica que, de nuevo, que permita eso. Y siempre hablamos de lo mismo, comenzar de lo más simple, que por ejemplo si tenemos un eléctrico y lo que vimos acá, comenzar de lo más simple, que es viendo a ver cómo está nuestra puesta a tierra, mejorarla, agregándole jabalías galvanizadas, las que necesitemos, si es que no estamos teniendo un buen rendimiento del equipo, hasta lo más complejo, que por ahí es ya ir ya planificando, o ir a nuestro eléctrico, va arrancando hoy, es colocando llave de corte, o colocando sistema de monitoreo y demás, como para cerrar todo un círculo. Entonces eso es lo fundamental, que empecemos a mejorar, que la parte de la circulación de corriente sea lo más efectiva posible. Y acá vemos por finalizada la charla. Gracias por seguir acompañándonos. De lo que armamos en el primer momento, cuando empezamos a comunicarnos ya con Sergio, fue buscar un eléctrico para la jornada, ¿no? Que se adapte a todo el proyecto que se estaba haciendo, que ellos estaban haciendo pastoreo intensivo y demás, y estaban abriendo parcelas. Entonces elegimos un electrificador, la serie I, son los inteligentes. En este caso no teníamos energía 220 acá y solucionamos poniéndole paneles solares, lo que nos permite los equipos estos que son de potencia y a su vez poder solarizarlo, ¿no? Poder ponerle paneles. Y nada, la particularidad del equipo, fundamentalmente que se puede, tanto que sea que se puede hacer con 12 o a 220, que es compatible con el control remoto. Así que por eso es que seleccionamos o elegimos traer este electrificador para el día de la muestra, el día de la charla y durante todos estos días que se estuvo armando acá. Ahí, como van a ver, después cuando mucho, si quieren más detalladamente, clavamos jabalinas, 4 jabalinas enterradas a 2 metros por completo, están unidas por un cable subterráneo que es de un filamento galvanizado, y sigue la continuidad todas en series hasta que entra al electrificador.
Después acá van a poder ver, por ahí van a ver varios cables y demás que les puede llamar la atención. Son torniquetas, primero son torniquetas galvanizadas con aisladores, y después el que ven ese resorte, por algunos si les llaman a consulta o algo, es un desviador de rayo. Eso lo que permite, si viene un rayo de la línea, es proteger al equipo, no hace que se queme el equipo, y si no hace que descargue en jabalinas que están ahí abajo de ese tendido de alambre. También tiene jabalinas externas, que es directamente para proteger el equipo en caso de un rayo, que lo que se rompería sería esta porcelana, que es el fusible. Entonces eso fue lo que hicimos en hincapié mucho, lo que instalamos. Y después un poco lo que es la línea, ellos fueron armando todas las líneas. Acá armamos también junto con Alejandro. Si van a ver, son todos materiales galvanizados. Trajimos los postes galvanizados también para la práctica, y hay 2 postes acá y unos distribuidos por allá que son galvanizados, son con aislador, son postes específicos, usar aislador específico para eso. Y lo que nos permite por este poste, si en este alambrado tiene un alambre de tierra, un alambre neutro como nombrábamos hoy, que sea jabalinas también, ¿no? Hacer material galvanizado, lo que nos permitiría este poste es que sea ese segundo hilo, tercer hilo, que sea neutro, nos permitiría que hagan jabalinas. Entonces nos evitamos de agregar jabalinas. No me peiné como Agustín, pero bueno. Sí, lo que siempre hablamos con Agustín, que todos estos sistemas de pastoreo, lo que se necesita es que los alambrados que funcionen bien. Por eso para nosotros que fabricamos un sistema de alambrados es fundamental que los equipos sean buenos, como por ejemplo Speedrite. Y sí, nosotros trajimos esta idea de Australia hace, no sé, como 25 años ya, en donde hay 3 conceptos importantes, que uno es que los postes se claven sin hacer pozo, que con este aparato que es un martinete se lo golpea, y una vez que el caño llega al piso, como esto mide 1,20 m, ya te quedan todos parejitos 1,20 m. No hay que hacer pozo, nada de eso. Y acá el sistema lo que es, hay que poner un poste de madera para estirar el alambre, un torniquetero, se tira un alambre sobre esa línea, que es una línea recta, se van clavando los postes cada 15 metros, 20, en realidad a lo que quiera cada productor. Cada vez lo están estirando más porque cada vez hay mejores equipos para electrificar, y se le pone aislador en la lengüeta que uno quiere electrificar, es un aislador de nylon, y para reemplazar un alambrado convencional se le ponen además otros alambres sin electrificar, que es lo que por ahí también decía Agustín, que te permite hacer las tomatierras secundarias, y además hace más de pantalla visual para el animal. Con esto uno puede reemplazar un alambrado convencional. Esto es muy rápido de hacer, muy económico. El costo que tiene es que hay que mantener el eléctrico que funcione, porque uno acá separa los postes bastante. Esta es otra herramienta que es para si uno quiere sacar el poste, lo engancha de acá atrás, con esto se le hace palanca, y es un cric que no es muy sofisticado. Lo único que tiene sofisticado es que engancha bien atrás y saca el poste. Entonces son sistemas muy flexibles, que uno puede instalar rápido y sacar rápido también. Y consideramos que con el eléctrico uno baja el costo del alambrado violentamente, y le da mucha velocidad y flexibilidad para poder alambrar. Así que nada, también las jabalinas que también fabricamos, que son todo galvanizado en caliente para que no se oxiden y conduzca bien la electricidad. Bueno, las varillas de plástico también son sistemas todavía más flexibles aún, que se llevan con la mano y se clavan. Es todo plástico menos la punta, que es un pinche de acero. Así que nada, Agus, te dejo. Si alguno tiene alguna duda. Eso es lo que... No sé si alguna tiene una duda en particular, de alguna experiencia de ellos. Estamos todos para aprender, para compartir, para intercambiar. Ahora el eléctrico está apagado, si no hay gente sobre la línea, podemos encenderlo. ¿Ale, querés probarlo a encender? No hay nadie, ¿no?, sobre la línea.
Ahí está. Ahí va a saltar. Acá lo que ven, ahí estamos midiendo el voltaje del alambrado. Y está haciendo descarga. ¿Querés simular una pérdida? No, está viendo una pérdida hacia la derecha, me está mostrando. Y otra que nos da, que lo podemos, una que estamos, podemos apagarlo y agarrar el alambre. Eso lo podemos hacer, acá estamos cerca, pero si quieres después una demostración en aquel punto o en cualquier punto de esto que esté, porque este campo chico, ¿no?, que está conectado, se puede llegar a apagar. Hasta 15 kilómetros de alambrado donde está instalado el equipo, le manda por la señal, se la manda a través del alambre, nos permite apagarlo con el control y detectar falla. No sé si algún... Exactamente, por ejemplo, medimos acá, nos va a detectar una falla de... Ahora nos está marcando hacia allá, hacia la derecha, 25 amperes, ¿no? Si medimos, por ejemplo, aquel punto y nos marca menos, que la pérdida está entre este punto que medimos y el segundo. Y así nos ayuda a cortar. Entonces con el control remoto lo cortás para poder arreglar la... Exactamente, siempre y cuando, yo por ahí lo aclaro, este control funciona con la serie I de Speedray y con la serie W, que son los equipos más de alta potencia, los más grandes. Que son compatibles, ¿no? Porque necesitas tener esa frecuencia como el televisor, por ejemplo, para que lo encienda y lo apague. Contarles que la identificación electrónica se basa, en este caso, en RFID, que es identificación por radiofrecuencia, que no es ni más ni menos que identificar objetos, en este caso animales, en forma inalámbrica. Y esto que suena tan fabuloso y que nos parece tan lejos de nuestro medio, generalmente lo estamos usando a diario. Ustedes muchas veces se acercan a un peaje y se levanta la barrera en forma automática. Bueno, ese sistema es similar al que se está usando en la ganadería. Lo mismo ustedes habrán visto si van a alguna casa o algún edificio que acercan una tarjeta, o cuando van a la cancha acercan una tarjeta y el molinete los activa. Bueno, es el mismo principio, es por radiofrecuencia. En este caso, para la ganadería, lo que se utiliza es la identificación por radiofrecuencia en forma pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene baterías. Es decir, colocamos la caravana con el microchip y la antena, y ese microchip y esa antena están esperando que el lector, quien genera la energía, le pida que se identifique. Esto, bueno, está muy bueno porque no requiere volver a identificar a los animales en el corto plazo de acuerdo a la cantidad de información que estén brindando. Con lo cual, como siempre decimos, si colocamos bien la caravana desde un principio, todos los demás trabajos que vayamos a hacer a la manga van a ser mucho más rápidos, más seguros y eficientes. Entonces, lo importante, y acá está el cambio de paradigma de lo que es la identificación electrónica, la caravana no la tengo que leer yo con la vista, sino que la tiene que leer el lector. ¿Esto qué me permite? Protegerla mucho más. Entonces, colocar la caravana dentro del pabellón auricular, lo más cerca de la cabeza posible, entre las dos nervaduras. Esto hace que toda la parte voluminosa de la caravana quede protegida, quede dentro de la oreja y reduzca muchísimo la posibilidad de enganches. En la parte de afuera de la oreja solo vamos a tener la parte de atrás del macho, que es lisita, redonda, y es mucho más difícil que se enganche o que las topadas se pierdan. Algo muy importante, la identificación por radiofrecuencia elegida para la identificación en ganadería es de baja frecuencia. Y esto tiene un porqué. Porque yo, para poder leer una caravana, tengo que estar a menos de 25 centímetros. ¿Qué me asegura esto? Que al animal leído estuvo en presencia del operador. Esto, que para algunas personas parece muy engorroso o que dificulta el trabajo, lo que nos permite es lograr la trazabilidad en forma correcta. Animal leído, animal que estuvo delante mío, que sé que le hice ese tratamiento. Hay otros sistemas en los cuales yo puedo leer, por ejemplo, toda la mangada, o puedo estar en la punta de la manga y cuando leo el huevo y demás. Ahí dejo de tener trazabilidad. Sí me identifica, pero no tengo trazabilidad. No estoy sabiendo qué animal está recibiendo un tratamiento, o pasó, o cómo pesó. Eso es muy importante a la hora de evaluar los sistemas y demás. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña demostración. Estos animales ya han sido identificados. Van a ver qué sencillo que es. Apretamos el botón con el lector, se lee.
le va a pasar el peso al monitor, la identificación al monitor de balanza, se van a pesar y salen. Esta balanza, que era una balanza mecánica, lo que hemos hecho es convertirla en electrónica. Si una balanza mecánica pesa correctamente, conectándole ese conversor de balanza, va a funcionar exactamente igual que una balanza electrónica. Así que bueno, la idea es un poco mostrarles cómo pasa. Tengo entendido que los animales van a pasar por acá, así que les pido que no se muevan mucho, así podemos hacerlo mucho más ágil. Y bueno, vamos a pasar a hacer la demostración. ¿Sigo hablando? ¿Querés o...? Bueno, los animales han sido identificados hace unos días. Entonces, fíjense, esta es la posibilidad. Yo ya identifiqué los animales y le puedo dar a cualquier persona del establecimiento el lector y voy a saber que me va a traer la identificación de los animales en forma correcta. Algo importante también, el lector, una vez que lee, deja impreso en una planilla Excel que después puedo descargarme, ya sea vía una aplicación por celular o a una computadora vía cable, y voy a tener una planilla de Excel muy prolija con la identificación electrónica de los animales, identificación visual de los animales, para que el recorredor no tenga que andar con el lector en la manga, porque el lugar correcto de trabajar con la identificación electrónica es trabajar en los corrales, en la manga y en la casilla de operaciones. Así que bueno, ahora voy a leer el primer animal. Sí, pará. ¿Viste? ¿Qué? ¿Este animal? ¿La perdió este? ¿Dónde? Este no tiene. Sí, el que lo perdió. Qué bueno, pasar. Ese lo había perdido. Bueno, pará. Ahí está. Ahí queda identificado el animal. Ustedes van a ver. Tiene la identificación, no se ve nada, pero bueno. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos esto y lo pesamos? Vale. Salto. Cerramos cuando el monitor me indica que está estable. Aprieto y el animal ya está pesado. Cuidado, chicos, ahí. ¿Le diste? ¿Le diste, verdad? No. Pon el micrófono. Ahí está. Acá lo que el monitor me está haciendo es, aparte, llevarme toda una estadística. Me está contando la cantidad de kilos pesados, si el animal ganó, cuántos kilos ganó, e incluso puedo seleccionar hacia qué corral va si tuviéramos la posibilidad de poner mediano, chico o grandes. Fíjense todo el tiempo lo rápido que es el trabajo. Si estuviéramos moviendo las pesitas y todo lo demás, los que están acostumbrados a pesar, que estamos por el primero recién haciendo el pesaje. No, vamos a hacerlo bien. Dale, tienes que abrirle, Algo importante también, el lector no permite duplicado de datos. Con lo cual, si yo vuelvo a leer el animal, en el contador no me lo va a sumar nuevamente. Esto es muy importante, sobre todo en las estancias grandes o demás, para el control de stock. Si tienen que venir 200 animales, no me van a hacer pasar 200 animales, sino los 200 animales que corresponden a ese lote. No hay forma, porque el animal en su oreja, vamos a decir que tiene el documento. ¿Para qué? ¿Tocás ahí, Sergio? Otro tema importante, con la identificación electrónica, yo puedo generar advertencias. ¿Qué quiere decir? Yo puedo
buscar algún animal por algún motivo y el lector me va a avisar. Por ejemplo, animales positivos a brucelosis, a tuberculosis, o armar una jaula y después tener que dejarlo junto con el rodeo inicial y después apartarlo. El lector me permite. Yo le cargo las caravanas que estoy buscando y cuando ella pasa, me avisa. Y al revés, también puedo detectar animales intrusos. Vamos a suponer que yo voy a hacer un protocolo de IATF, meto 100 animales. Si alguno se mezclara y viniera una vaca o una vaquillona nueva y no estaba en el día inicial del protocolo, el lector me lo va a avisar. Yo le tengo que decir, avísame todo animal que no pertenezca al grupo que yo estoy trabajando. Dale, no. Sí. Bueno, hacemos el trabajo, así ya vemos la velocidad. Bueno, algo importante, el lector se comunica a distintos dispositivos vía Bluetooth. Entonces yo no tengo que estar al lado de la balanza. Fíjense, estoy trabajando acá en la casilla de operaciones y la balanza ya recibió la identificación. Ya recibió la identificación y puede establecer los pesajes. ¿Listo? ¿Tocaron ahí? Dale. Cerrale acá. Ya está. Listo. Bueno, lo importante de todo esto, una vez terminado, yo puedo bajar los archivos, tanto que están en el lector como en la balanza, y me permite establecer criterios de selección y demás, y traer lo que yo siempre digo. Yo tengo 2 hermanos que no se dedican al campo, y cuando estudiaba veterinaria le traía los frascos de sangre, la hostia y demás, y les daba un asco terrible. Entonces siempre me pongo a pensar en los abogados, en los escribanos y demás, que reciban una hoja de, ¿cómo es que se dice?, de Excel, que es más o menos a su profesión, lo reciben mucho mejor en vez de recibir una hoja bosteada, toda mal escrita y demás. Así que bueno, un poco era esto, mostrarles la identificación electrónica. Cualquier consulta, estamos en el stand, y bueno, para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, ahora aprovechamos que acá está llegando Simón Arrintegui del Laboratorio Betanco y nos va a contar todo el plan sanitario que se le aplicó a todos los 3 grupos de animales. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. No. Bueno, a los 3 grupos de animales, lo que hicimos cuando vinieron del campo de origen, de acuerdo a la sanidad que ya tenían desde el campo de origen, decidimos hacer un refuerzo de vacuna clostridial a cada uno, vacuna respiratoria, y se le dio un suplemento vitamínico, un suplemento con vitamina A, D y E, indispensable en esta etapa de post-destete. Los animales ya venían destetados, pero la idea era reforzar el tema vitamínico. Una vez que ya llegaron al campo, vimos cómo se iban desarrollando en la recría. Venían algunos animales con algunos signos de algún ectoparásito externo, que a través de un raspaje vimos que eran piojos, así que optamos para hacer un tratamiento con ivermectina al 1%, con Ivervet de Betanco, y un purón, Betancil Max, que tiene cipermetrina con un fosforado, con tricloroform, como para hacer un tratamiento completo por 2 vías para lo que era
piojos, tanto masticador como chupador. A lo largo a medida que fue avanzando la recría, nosotros sabíamos que en el campo de origen habían sido suplementados con un suplemento de cobre. Por eso hasta más o menos unos 60 días de esa sanidad de origen decidimos hacer una aplicación nueva con Catiovac Q-Max, que es un suplemento mineral con cobre, zinc, selenio, manganeso y yodo de Betanco. Indispensable también para esta etapa. Sabemos que el cobre es un factor limitante en la producción y sabemos que el animal lo va a demandar, tanto decía minerales como vitaminas, así que decidimos por optar a hacer un tratamiento para que esto no sea una limitante en lo que iban a expresar los animales en la parte de ganancia de peso y sanidad, obviamente, ¿no? Y ya llegando más a esta fecha, al evento, vimos que los tratamientos con Purón, a veces es necesario por ahí repetir a los 30-35 días un nuevo tratamiento. Como ese periodo se extendió un poco, había algunos animales que presentaban alguna picazón nuevamente, así que decidimos para tenerlos bien preparados para el evento, hacer una nueva aplicación de un Purón con ciprometrina para poder cubrir directamente toda la sanidad y principalmente el problema de ectoparásitos que traían desde el campo de origen, ¿no? Así que bueno, hasta ahí fue lo que hicimos. Creo que ya no me olvido nada. Eso fue todo la parte sanitaria que hicimos a los 3 grupos. Así que no sé si hay alguna pregunta, algo, lo que quieran, a disposición. ¿Cuánto pesaron los terneros promedio? No tengo el dato al inicio. 242 kilos. 242 kilos. Paulo no está ahora. Hoy 2.42 cuando llegaron. Ahora, no sé, 3 y pico. 3.30, 3.40. Son 3 grupos distintos igual, ¿eh? Cada grupo tiene su promedio y su ganancia también. ¿Se ve por ahí? Sí. Corregido con desbaste, 2.92. Claro, acá tenés el tratamiento celeste, 313 kilos, el tratamiento naranja 315 kilos y el rosa 291. Eso lleno, después se tuvo que hacer una corrección de desbaste. Pero esos son los pesos finales, digamos, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Una consulta, duda? Bueno, gracias a todos. Los esperamos a todos por el stand. Cualquier consulta y duda y que vean la línea de Betanco, allí estaremos. Gracias.